casamiento, su vida en pareja, su proyecto. ¿Qué siente escuchando esta nota? Te da la sensación, si vos lo ves así, parece un viejito bueno. Era un asesino, un psicópata, era un hombre realmente que yo creo que, porque estaba en General Pico y probablemente no ha tenido la posibilidad de seguir haciendo lo que hizo, creo que es un hombre que estaba preparado para esto y gracias a Dios que no lo tenemos más acá porque hubiera seguido haciendo lo que hizo, no me cabe la menor duda. Lo ves ahí. En otra frase que no está en este extracto que hicimos, termina diciendo, unos gorilas me dieron 23 años de prisión. Y en realidad... Él nunca aceptó nada, digo, la pregunta va por ese lado. Mira, yo te digo, el día que fuimos a pagar el rescate, hay dos elementos que son muy importantes. Cuando él hablaba conmigo y hablaba con el padre de Eduardo, nosotros grabamos las conversaciones, esas conversaciones quedaron en el juzgado de instrucción. Cuando liberan a Bollini de Prado, se juntaron las conversaciones de uno y de otro y de inmediato se probó. ¿Y usted no conservó ninguna de esas? Sí, nosotros ¿Tiene copia? Están en los juzgados. Ah, no. Se hicieron en Michigan las pruebas magnetofónicas, en ese momento no se hacían en la Argentina y se acreditó con un 99,9 que era la voz de Arquímedes Pucho, la misma. La persona que había hablado con los parientes de Bollini de Prado y el que había hablado con nosotros. Salió por los medios también, yo recuerdo esa conversación telefónica, las voces, sí, claro, que se hicieron las pericias. Y después, el día que nosotros fuimos a pagar el rescate con mi papá, durante varias de las postas que nosotros hicimos, vimos el auto de Arquímedes Pucho. En realidad yo lo vi agachado tirando una de las latas y era una persona 30 años más joven, pero era él quien estaba en ese lugar en ese momento y desesperado por recibir el dinero del pago del rescate, ¿no? Alejandro Puccio murió también. Sí, murió a los 49 años. Hijos. ¿Quién? Alejandro Puccio sí. También falleció, porque en algún momento había intentado suicidarse en la cárcel, ¿te acordás? Tirándose de a él también lo vimos. Exacto. El día del pago del rescate lo vimos 3 veces. ¿Alejandro? Sí, lo vimos. ¿Cómo fue la secuencia? En 3 de las postas. Lo que pasa es que el cuentakilómetros de mi auto funcionaba mal, no existían los celulares y nosotros los pasábamos. Sin darse cuenta inicialmente que eran los secuestradores. Entonces, si hubiera... El gran error nuestro, que yo siempre lo dije, fue no hablar con la policía, porque si hubiéramos nosotros hablado en ese momento con la policía, hubieran detenido a toda la banda de inmediato. Lo que pasa es que nosotros, ante el temor de lo que ellos en forma telefónica nos decían, que lo iban a matar si nosotros hablábamos con la policía, nosotros creímos en los secuestradores cuando deberíamos haber creído en la policía. Y a Alejandro lo vimos en la última posta, cuando estábamos llevando el bolso al lugar donde ellos nos habían indicado, estaba Alejandro agachado atrás de un árbol. Y se instauró el miedo, me acuerdo también, entre la gente que, bueno, vivía en San Isidro y tanto los conocía porque eran vecinos, amigos del club y jugaban al rugby y demás, como yo decía, era una familia muy conocida de ese lugar, donde todos eran amigos. ¿Cómo después se pudo vivir a partir de ese episodio, ¿no es cierto? En tu caso personal, y yo recuerdo en ese circuito también tan próximo a los Puccio, ¿no? Que pensaron también me podría haber pasado a mí, porque había otras víctimas, digamos, que estaban que creo que se encontró una libreta, ¿no es cierto? Aquí mira, ellos seguro habían secuestrado al empresario Lanusse también. O sea, ellos secuestraban... ¿Se probó ese secuestro o no? Ellos secuestraban a una persona por año. Sí. A Lanusse lo secuestran un año antes de que a Bollini de Prado. Sí. En el último periodo. Claro, en el último periodo. 84, y 85. Aparentemente Lanusse tenía cierta relación, conocía a Fernández Laborda. Ah, sí. Eran de una, no sé, se conocían de... Fernández Laborda vínculo. o uno de los integrantes del clan Puccio por afuera de la familia. Lo convenció Lanusse a Fernández Laborda de entregar el dinero y que no lo mataran. Aparentemente Fernández Laborda lo convence a Arquímedes Pucho y recibió la banda por el secuestro de Lanusse entre... No recuerdo si 200.000 o 300.000 dólares. Lo que pasa que se comprometió Lanusse a no contarlo. Ahora, hay gente que lo que me llama la atención y lo que hace más extraño todo esto, que lo hace patético, es gente que tenía guita.
a ver, lo hablo así en el lenguaje callejero, es gente de plata, ni siquiera lo hacían por necesidad económica de una organización criminal que se ponen de acuerdo los muchachos para decir, recaudemos plata porque Perdóname, déjame abrir un paréntesis. ¿Sabés que hoy pasa a otros niveles? Sí. Vos lo conocés la semana pasada. ¿Berardi? No. Chicos que viven en country. Que salen a robar internamente. Salen a robar bicicletas, las venden para comprar alcohol y drogas. No, lo que quiero decir es que la necesidad a veces de robar, de delinquir, no está directamente relacionado al hambre. No, pero uno piensa en el secuestro extorsivo, no hablaba del hambre, uno piensa en el secuestro extorsivo como una forma de financiar y de hacer mucha plata a gran escala. Digo, ¿alguna vez se les hizo peritajes psicológicos para interpretar o para tratar de entender qué los llevó a semejante locura? Mirá, yo creo que era una forma de tener mucho dinero fácil. Tenían armada una empresa familiar y con 3 o 4 personas de afuera. En la casa habían armado el lugar para tener secuestrada a la gente, o sea, les cerraba todo el círculo. Secuestraban a alguien conocido, era más sencillo. Es tan siniestro esto, porque además era la familia, ¿no? Porque no eran chicos agrupados como jóvenes que salen a robar. Pero escuché una frase hablando de la familia que me dijiste, Rogelia. ¿Por qué no condenaron a la esposa y a una de las hijas? ¿Qué te dijo uno de los jueces que intervino en el proceso de por qué no las condenaron? Porque les daba lástima, que tenía una hija menor muy chica y ¿por en lástima realidad los convencieron. Tremendo. En realidad yo creo que los jueces y los fiscales fueron convencidos por lo que le decía esta familia, pero si vos te pones a pensar, todos vivían gracias a... Yo no coincido con vos, yo creo que ellos trataban de mantener ese nivel, ese estatus que tenían. En base al delito. En base al delito. Claro. Puede ser. No era gente de mucho dinero, sino que era gente que se incorpora a San Isidro, de manera, pero no era gente de mucho dinero. Es probable, por eso te preguntaba cuál era la lógica. No. Era gente de escaso nivel económico que intentó introducirse en ese sistema gracias a que Alejandro y Daniel jugaban bien al rugby. Y te cuento, hay otro de los hermanos que cuando ve lo que estaba haciendo la familia, se fue a vivir a Nueva Zelanda, nunca más apareció. Dentro de la familia había alguien normal que la hija vive, nunca más se supo si se cambió el apellido. No tengo ni idea. En un momento se había ido a vivir al sur. Bueno, lo que quería aclarar eso, que era de clase media, no era una familia de clase media baja, te diría de clase media. Pero que se mete, se infiltra para sacar plata. Y lo más siniestro, claro, es que ellos, en vez de decir, bueno, vamos a poner una empresa familiar de, qué sé yo, vamos a fabricar... Ellos lo tomaron como una empresa, como un negocio. A ver, vamos a secuestrar gente conocida, vamos a hacer un secuestro extorsivo, vamos a reclamar dinero, que después los mataban, pero como una empresa familiar. Falta todavía la historia de Daniel. Y Daniel, a mí... Daniel Puccio, ¿no? De Daniel Puccio, que en la causa nuestra no intervino. En la causa nuestra no estaba creo que en Nueva Zelanda. Daniel, de acuerdo a las informaciones que yo tuve en los últimos años, con el producido de los secuestros, había comprado un campo en San Luis. Pero lo condenan. Él está condenado, pero prófugo, clandestino. No sé si utilizará otro nombre o algo. Está viviendo en este momento en un campo en San Luis. Pero es decir, lo condenan en ausencia, lo juzgan en ausencia, lo condenan y nunca lo pueden ubicar. No, se escapó. ¿Hubo interés por ubicar al prófugo? Digo, semejante causa. Y pero si ella sabe dónde está y nadie... Eso quería llegar. Lo que pasa es que no es mi causa. En mi causa él no estaba. Pero ella es abogada, no puede ayudar. En mi causa él no estaba. En mi causa él no estaba. ¿Alguien se calentó en buscarlo? No sé. ¿Qué pensás a los hechos? Yo supongo que es como todo. La querella... es la que insiste y es tal el caudal a veces que tienen de trabajo que los excede. ¿Cómo se escapa Nelly de Bonini de Prado, que estaba en el sótano? Y además no se escapó. ¿Ella cómo fue en realidad no se escapó. Yo no recuerdo. Acá la familia de Bonini de Prado de inmediato se comunica con la policía. Interviene el juzgado de instrucción de la doctora Servini de Cubría, en ese momento era jueza de instrucción. Y cuando van a pagar el rescate, los detienen a todos. Ahí fue. Ahí fue que Alejandro había recuperado la libertad. Alejandro estaba en la casa con la que era su novia, haciendo de custodia y esperando
que llegaran con el pago del rescate. Cuando vinieron y le allanaron toda la casa, la señora Bollini de Prado estaba atada en el sótano de la casa y se salva gracias a la policía, a la doctora Servini de Cubrío y a la familia que hizo lo que tenía que hacer. Yo no quisiera, si se me permite, cerrar hablando de este tipo del cual ya hablamos bastante. Me gustaría que en el final puedas recordar un poquito a Eduardo. ¿Cómo era? Tenía 26 años. ¿Qué fue lo último que recordás de él? ¿O la última charla? Digo, hay que recordarlo a él, porque si no... Recuerdo que era un chico amoroso, era muy silencioso, muy callado, amante de los animales. Y bueno, se fue, nos dimos un beso, chau, después nos vemos a la tarde. Y ese fue su final. Yo creo que en realidad fueron ellos los que determinaron que tenía que morir, pero en este momento está en un lugar mucho más tranquilo que nosotros. Y yo siempre le digo a mis hijos, que no son hijos de él, yo después rehice mi vida a partir del momento que encontramos el cuerpo. Yo siempre digo que él está arriba protegiéndonos y bueno, vivió... ¿Y cómo viviste el día a día vos después de eso, Rogelia? Y complicado. ¿Cómo te rearmaste? Es muy complicado. Además muy chica también. Era chica, complicado. Lo que me salvó es que yo no tenía hijos. Entonces... ¿Se llega a sentir ganas, se llega a sentir sed de venganza en el momento? Sí. ¿Te dio esa situación de decir, si los agarro, los encuentro yo, los mato yo? Sí. ¿Lo pensás? Mira, mi sed de venganza terminó, ¿sabés cuándo? En el momento que lo vamos a buscar a General Rodríguez, que es donde estaba el cuerpo, y Díaz, que fue quien lo mató, yo estaba saliendo con el auto y se escapó, lo estaban custodiando, se escapa, se viene corriendo a mi auto y me mira a los ojos y me dice, discúlpeme por lo que le hice. Y te digo que realmente en ese momento me di cuenta que no tenía que seguir con la venganza. ¿Lo disculpaste? En mi fuero íntimo yo no lo puedo disculpar. Es Dios quien tiene que perdonarlo. Yo no soy nadie para perdonarlo. Pero me hizo muy bien, porque me di cuenta que tenía que seguir mi camino, que tenía que seguir mi vida. Y es lo que hice. A pesar de haber pasado tantos años, siempre sigo insistiendo con esto, pero logré rehacer mi vida y gracias a Dios pude ser feliz. Y sos una mujer muy fuerte, se te ve, así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias. Que les vaya muy bien. No, por favor, mil gracias y a Mauro también. Muy amable.